A esta hora de la tarde, aquí en Noticias Caracol en Vivo, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del ataque que está generando Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a lanchas en el Caribe, muy cerca de aguas en Venezuela. Van 15 ataques y eso está generando una serie de preguntas entre la ciudadanía y en el mundo entero. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las personas que fallecen en medio de estos hechos? Pero además, ¿hay o no hay intervención o violación de los derechos internacionales en medio de estas intervenciones que hace Estados Unidos? Todas estas dudas las vamos a resolver. Saludo hasta ahora. Primero a mi compañero Andrés Triviño, va a hacer la entrevista con nosotros. Andrés, bienvenido. Pablo, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes para usted y para toda nuestra audiencia. Pero también está con nosotros nuestra analista internacional, María Teresa Aya. María Teresa, bienvenida. Gracias por estar en Noticias Caracol en Vivo. Pablo, muy buenas noches, Andrés, un gusto estar con ustedes. Claro que sí, María Es- Teresa. Van 15 ataques a lanchas allí en las aguas del Caribe. Primera pregunta, ¿hay o no hay una violación del derecho internacional con lo que está haciendo Estados Unidos? Pablo, como lo dices, van 15 ataques en exactamente 2 meses. Iniciaron, el primero fue el 2 de septiembre de este año. Eso da un promedio de un ataque cada 4 días en el que han muerto ya 64 personas. En cuanto a si es o no legal en el derecho internacional, aquí hay que mirarlo, uno, desde las justificaciones que da el presidente Trump, el gobierno del presidente Trump, y dos, el margen más alto, más grande, el marco más amplio, que es el marco internacional. Para el gobierno de Estados Unidos, estos ataques se dan dentro de la guerra que tienen contra el terrorismo desde el año 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas. En ese momento ellos declararon una guerra contra el terrorismo que está dentro de la ley del uso autorizado de fuerzas militares. Por eso fue muy importante cuando el presidente Trump al principio de su mandato declaró al cártel de Sinaloa, al cártel de los Soles y al Tren de Aragua grupos terroristas, porque esto le permitía incluirlos dentro de esa guerra, entre comillas, que lleva contra el terrorismo desde el año 2001 por temas de seguridad nacional. En ese sentido, para Estados Unidos es una continuación de la guerra y la justifican como tal dentro de su país. Si bien hay que decirlo que ya hay un número importante de congresistas que están en contra a la manera como se están llevando estos ataques, porque lo que se debería hacer, y acá entra el marco más amplio, que es el marco internacional, es abordarlos, arrestarlos y llevarlos a juicio o devolverlos a sus países de origen o meterlos a la cárcel como terroristas. Pero nada de esto está haciendo, están yendo directamente a los ataques, saltándose ese paso que está establecido en el derecho internacional y que en la guerra contra el terrorismo ha sido muy cuestionado a Estados Unidos. Recordemos Abu Ghraib en Irak, Guantánamo en Cuba, los casos de tortura, de detenciones arbitrarias y ahora estos. Hay un marco internacional, pero para Estados Unidos su guerra contra el terrorismo está por encima. El marco internacional es muy amplio y ellos están por encima, dicen, en aras de la seguridad nacional. Teresita y Pablo, hay un artículo muy interesante que sacó el diario The New York Times hace alrededor de una semana, donde se dice que en la isla de Trinidad y Tobago, que es muy cerca de donde está sucediendo toda esta operación, están llegando partes de cuerpos humanos que las autoridades de ese país consideran o creen que son los restos humanos de estas personas que han sido asesinadas durante los ataques de Estados Unidos allá en el Caribe. Pero Teresita, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, las familias de estas personas que han sido asesinadas? ¿Tienen algún recurso legal, por ejemplo? Sí, ¿qué pueden hacer las familias? Este es un tema muy complejo, Andrés. Efectivamente, el New York Times dijo que sobre todo después de los primeros ataques del Caribe llegaron a sus costas estos cuerpos irreconocibles y muy difíciles de identificar, pero que creían provenían de estos ataques por parte de Estados Unidos. En cuanto a qué pueden hacer las familias, cuando hubo un caso en el Pacífico donde murieron los ecuatorianos, se habló de este tema y básicamente es gente que se considera no hay lista de los cuerpos, no hay lista de las personas que iban en esas lanchas y lo más que pueden hacer las familias tristemente es declarar a las personas como desaparecidas en este momento.
porque no saben bien si sí iban en esas lanchas, si iban en otras lanchas que no fueron interceptadas, si salieron a pescar. Hay muchos que dicen que salieron a pescar y no volvieron, otros que saben que estaban cometiendo actos de delincuencia y no saben si llegaron a su destino o no. Entonces, tristemente, hay un vacío muy grande ahí, Andrés, jurídico, y lo que se dijo en ese momento es que las familias tienen que empezar por declarar a estas personas como desaparecidas mientras se esclarece si iban en estas lanchas y cuál fue su paradero final. Porque en ese mismo sentido de la pregunta de Andrés, aparecen los países. Por ejemplo, usted sabe que Colombia, María Teresa, el presidente Gustavo Petro ha dicho que ellos no son terroristas, sino que son pescadores. Y en ese sentido, pues aquí aparecen países como México, como Colombia, el mismo Venezuela. Estos países podrían intervenir para reclamar, por ejemplo, en caso de que los cuerpos queden en aguas de un territorio específico. Más que reclamarlos, Pablo, Claudia Sheinbaum en México lo que hizo fue mandar patrullas de la Armada Mexicana a revisar el área cercana donde fueron algunas de estas lanchas impactadas por Estados Unidos, cerca de aguas territoriales de México, revisar el agua, ver qué hay y recoger todo lo que fuera tanto restos de las lanchas como si encontraban restos humanos para tratar de identificarlos y devolverlos a sus familias. Entonces, ella dijo, a mí me corresponde eso por el bien de los mexicanos, por la salud de los mexicanos que iban adentro, por lo menos para darles alguna respuesta a las familias. Eso es lo que hizo Claudia Sheinbaum y es algo acertado. En cuanto a si son o no pescadores, eso realmente, el tema es quiénes iban en las lanchas. Hay un especial muy grande que hizo CNN en días pasados, donde entrevistó mucho a la gente de Ecuador y decían, es que yo creo que mi hermano salió a pescar y no ha vuelto, pero su hermano dejó todo su equipo de pesca. Sí, porque él a veces hacía otros trabajos, pero es que no sabemos bien si estaba en esos otros trabajos o estaba pescando con un amigo. Hay mucha incertidumbre por parte de las familias también, que muchas veces no les contaban a ellos qué estaban haciendo estas personas. Entonces hay incertidumbre de parte y parte, pero me parece que lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es una estrategia acertada, sin importar quiénes iban en la lancha y qué estaban haciendo. Ella se fue a recuperar cerca de sus aguas territoriales los cuerpos de las personas que iban en las lanchas y los restos de las lanchas para investigar. Teresita, una de las primeras cosas que uno ve en las clases de derecho internacional son los derechos el derecho de guerra, que básicamente son como los pasos que deben seguir los países cuando declaran un conflicto. En este caso, ¿hay alguna manera que se pueda respetar o que algún país o alguna organización pueda exigir que se respete el derecho de guerra? Andrés, el derecho de guerra, cuando uno lo ve en derecho internacional, no existe el derecho a la guerra, sino la legítima defensa, más o menos. Sería un derecho, por ejemplo, a la guerra, según la Carta de las Naciones Unidas. Pero existe dentro del derecho internacional, y esto es lo que alegó precisamente en una de sus órdenes ejecutivas el presidente Trump, lo que se llama, él está en un conflicto internacional contra agentes no estatales. Así lo puso, a conflicto internacional contra agentes no estatales. ¿Esto qué quiere decir? Que es un conflicto contra personas que afectan la seguridad internacional o la seguridad de uno o más estados. Son agentes como los grupos terroristas que afectan, digo yo, la seguridad de varios estados que operan a nivel internacional. Es decir, pueden sacar la droga de un país, comerciarla en otra, distribuirla en otra. En fin, eso para ellos son agentes internacionales que además los inscriben como terroristas. En ese sentido es lo que se llaman, ahí viene toda la diferencia, un combatiente internacional. Es decir, están en guerra no contra los ciudadanos de un Estado, sino lo que se llama un combatiente internacional, un terrorista internacional. Y aquí la diferencia más que explicar qué es el combatiente internacional, que es el que es miembro de un grupo terrorista. Un grupo terrorista es un grupo que busca de alguna manera desestabilizar y generar el caos en diferentes países, es hacer la diferencia clave, y esto sería algo interesante que tienen que mirar, como digo yo, quienes iban en las lanchas, es que por ninguna razón, en ningún conflicto internacional,
bien sea contra un Estado o contra un agente no estatal, se puede dar de baja lo que se llama no combatientes. La palabra legal es esa, no combatientes. Las personas que no están de manera directa involucradas en el conflicto. En este caso, las personas que no son miembros de esos grupos terroristas internacionales a los cuales Estados Unidos les declaró la guerra. Ellos, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, tienen que estar protegidos en todo momento. La pregunta es, ¿quiénes iban en la lancha nuevamente? Claro, si son pescadores o son terroristas, si son... Si son pescadores, son no combatientes; si son terroristas, son lo que se llama combatientes de grupos internacionales a los cuales Estados Unidos les declaró la guerra en la legislación del conflicto internacional contra no estados. Exactamente. Ahora viene mi pregunta y es, ¿esto está funcionando? Es decir, ¿se cumple el objetivo con lo que hace Estados Unidos? Y agrego otra, el Miami Herald publicó en los últimos días diciendo es inminente la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Lo desmintió a este medio de comunicación el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pero ¿en qué para todo esto? ¿En qué vamos entonces en medio de este conflicto? Yo creo que hay que entender que más que mandar un mensaje, Estados Unidos quiere aumentar la presión en la guerra contra las drogas, tanto en el Caribe como en el Pacífico, porque es una campaña del presidente Trump, es una promesa de campaña. Entonces él quiere de alguna manera cumplir eso. Él quiere también hacerle ver al electorado latino, cubanos, gente que ha llegado de Venezuela, que él está de su lado, sobre todo porque con las deportaciones y con las medidas de ICE y en contra de la migración, ellos se ven afectados. Entonces, no, yo no estoy en contra de ustedes, voy a cumplir esta promesa de campaña. Eso es un objetivo que tiene todo esto. El segundo objetivo es, y tiene que ver con lo que publicó el Wall Street Journal y el Miami Herald, de la posible intervención a Venezuela. Y más que una intervención o que ataques aéreos, lo que sí están haciendo con esto es generar una presión adicional sobre los grupos que pueden estar operando desde Venezuela, presión sobre, dicen ellos, el régimen de Maduro. Pero dicho eso, Pablo, todo tiene otro lado, otra cara de la moneda. Y es que también se dice que la gente, los pescadores normales, tanto en Trinidad y Tobago como Venezuela y algunas partes de Colombia, ya tienen susto de salir a pescar. Ya no están yendo a aguas profundas por pescados como el mero, dicen ellos, porque les da susto ir a aguas más profundas y están pescando solamente en las aguas muy cerca a la costa, sin irse muy lejos. Esto, tarde que temprano, acá vamos a ver un impacto distinto, y es el impacto económico en todas estas poblaciones en estos tres países. Y me parece a mí que tienen toda la razón, porque ¿quién los salva a ellos de que puedan ser señalados como terroristas y caer en medio de un ataque de estos? Mejor dicho, un tema que tiene de largo y de ancho. A los dos les quiero agradecer mucho. Andrés, gracias por estos minutos. Pablo, un gusto como siempre acompañarlos y nosotros seguiremos muy atentos de esta situación y de todo lo que suceda allí en el Mar Caribe. María Teresa, un abrazo de domingo. Lo mismo, Pablo, para Andrés, para ti, para todos los que nos están viendo y escuchando.